Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga a todos nuestros hermanos y amigos. Qué bendición poderles saludar desde el bello municipio de Tipacoque, Boyacá, Colombia, llegando hasta sus hogares, llegando hasta su casa con una palabra de bendición en el día de hoy. Así que acompáñenme con su Biblia y vamos a leer en la carta a los Hebreos, capítulo número 5, el texto número 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bien, mis estimados, en esta hora quisiera hablarles acerca de los sentidos ejercitados. Mirando esta carta a los Hebreos, podemos darnos cuenta que la iglesia como tal estaba pasando por un momento espiritual en el cual el escritor quería corregirles ciertas falencias que se estaban presentando. Por eso me llama tanto la atención que tiene que decir el verso 11 y 12 que había algo que tenía que decir, pero que a la vez era difícil de explicar por cuanto los creyentes se habían hecho tardos. Podríamos decir que esta carta fue dirigida a personas conversas, personas que ya conocían del Señor, personas que tenían un conocimiento y, por qué no decirlo también, personas que ya llevaban tiempo de conocer de nuestro Salvador. Por eso el escritor a los Hebreos tiene que decirles: debiendo ser maestros, sois niños porque tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Bien, mirando esta situación, ¿por qué no podríamos decir en esta hora también que algo parecido ocurre en ocasiones en algunos creyentes? Que debiendo ser ya maestros, ser ellos los líderes, debiendo estar ellos ya mejor preparados para guiar, para enseñar, y más para en estos días en los cuales nos hemos enfrentado a una situación la cual nunca esperábamos, pero es ahí donde se necesita la ayuda de usted, mi estimado hermano, de usted, mi estimado joven que nació en el Evangelio, usted, mi estimado hermano, que lleva tiempo de conocer la palabra. Es donde nosotros debemos ser esos maestros ya de la palabra del Señor, claro, sin salirnos, obedeciendo, acatando las órdenes, pero también siendo esos maestros guiados por el Espíritu del Señor. La carta a los Hebreos dirigida a esta iglesia, encontramos que estaban pasando por unos momentos en los cuales el escritor decía que era algo difícil de explicar, debido a la inexperiencia que estaban viviendo los mismos creyentes a nivel personal. Muy bien, pero recuerde que le dije que íbamos a hablar acerca de los sentidos ejercitados. Y es que para hablar de los sentidos, que son 5, el oído, la vista, ¿por qué no también hablar del olfato, el gusto, el tacto? Debemos nosotros tener en cuenta que para hablar de ellos necesitamos hablar también del cuerpo. La palabra cuerpo viene del latín corpus, que significa conjunto de las partes que componen el organismo del ser humano. Nosotros encontramos que en los tiempos bíblicos, en ese tiempo bíblico, en el tiempo de los patriarcas, se hacían ciertos sacrificios que eran animales, y esos sacrificios eran para que fueran llevados como olor grato delante del Señor. Pero también eran sacrificios los cuales eran de expiación por el pecado, y otros también como ofrendas de paz, etc. Podríamos también nosotros decir que hoy, como dice el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 12, el texto número 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, para hablar de ese sacrificio, necesitamos entender lo que no es un sacrificio. Primero, no es flagelar mi cuerpo, no es hacerme heridas, no es flagelarme. Tampoco es cargar con los pecados de alguien. Suficiente tengo con los míos y pedirle a Dios misericordia que Él me ayude. No significa que debo permitir que otros abusen de mí. No, eso no es un sacrificio. Tampoco
Presentar mi cuerpo en sacrificio es tener muchas ocupaciones en la iglesia. De pronto ejercer varios ministerios dentro de la iglesia y luego decir es que yo me sacrifico por Cristo. No, y qué bueno que tengamos ese buen sentido de servir en la iglesia en la cual pertenecemos. Pero eso no significa sacrificio. Tampoco sacrificio es orar varias horas al día, o ayunar tantos días a la semana, o hacer vigilias. Ahora, le motivo para que sigamos teniendo esos buenos hábitos espirituales, los cuales fortalecen mi vida. Pero eso tampoco significa presentar mi cuerpo en sacrificio. Para entender un poco más lo que significa presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, el verso número 2 del capítulo número 12 de Romanos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Podríamos decir entonces en esta hora que presentar mi cuerpo en sacrificio es un sacrificio práctico delante del Señor. Lo entendemos al mirar este texto, es no conformarme a este mundo, no conformarme a este siglo. El Señor quiere que usted y yo rompamos los esquemas que el mundo nos quiere traer, los esquemas del pecado, los esquemas de la vanagloria de la vida. Es que en la primera epístola de San Juan, en el capítulo número 2, verso 15 al 16, nos habla del deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. A eso es que yo debo decirle no. Y de esta manera estoy sacrificándome, haciendo un esfuerzo para no caer en esa tentación, para no caer en ese pecado. Ahora recordemos que en la antigüedad, cuando se ofrecían los animales para que fueran esos sacrificios, se escogía el animal sin defecto, debía ser un animal perfecto. Y eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas, que mi sacrificio sea que yo trate de vivir para Dios en santidad, que haga lo posible en mi vida para que nada manche mi ser, sino que yo me aparte del pecado. Y te invito, mi estimado amigo, para que usted decida hoy en tu vida hacer un alto en el camino y comiences a alejarte del pecado y comencemos a experimentar de la gracia divina, la cual nos da nuestro Señor. Y de esta manera usted y yo podamos presentar nuestros cuerpos como ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y es que también en la primera carta a los Corintios, capítulo número 6, el texto 20 nos dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que estamos invitados para que con este cuerpo le glorifiquemos a Él. Siendo así, podríamos decir que nuestro cuerpo reside en los sentidos. La palabra sentido es la facultad mediante la cual el hombre percibe las cosas del exterior y es ayudado por ciertos órganos especializados que reciben estímulo del exterior y transmiten el impulso a través de las vías nerviosas hasta el sistema nervioso central, donde se procesa una información. Por lo tanto, podríamos decir que en nuestro cuerpo tenemos los órganos como receptores, pero en el alma están los sentidos. Quiero explicárselo de la siguiente forma. San Lucas, capítulo número 16, verso 22 al 24, encontramos nosotros la historia del rico y Lázaro. Allí nos hablan que ambos murieron, pero podríamos nosotros analizar en esta hora y mirar que cuando el ser humano parte de esta vida, el cuerpo como tal tiene sus órganos allí, sus órganos receptores, las manos, tiene su vista, su olfato, su gusto, sus oídos. Pero mientras que el cuerpo está inerte, mientras que el cuerpo tenga los órganos, pero no residan como tal en él los sentidos, nada puede ocurrir. Los oídos están ahí, pero no oyen. Los ojos están ahí, pero no ven. Es más, ¿por qué no hablar también de el olfato y el gusto y las manos? No pueden sentir el tacto. Aunque están ahí, no se pueden sentir, porque todo reside en el alma. Y San Lucas, en el capítulo número 16 ya mencionado, nos habla de estos hombres, que dice que estando en tormento el rico alzó sus ojos. Allí estaban los ojos, el sentido de la vista. Dice también que tuvo conversación con el padre Abraham. Es más, deseaba que su lengua fuese tocada con una gota de agua. Habla del gusto, habla de todo, habla del tormento. El sentido del tacto estaba activo en él. Por eso, mi estimado, déjame invitarte
para que usted y yo podamos vivir para Dios y presentemos nuestros sentidos ejercitados, no para el pecado, sino para vivir en santidad para el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué ocurre en tu vida? ¿Qué ocurre en mi vida? Que en ocasiones quizás nos dejamos extraviar. ¿Sabe que me llama la atención lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 11, el texto número 3? Y quiero finalizar con esto. Dice: pero temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Algo que Satanás siempre va a intentar en tu vida y en mi vida es extraviar tus sentidos y mis sentidos. Si tengo el oído, pero no lo tengo para oír la palabra de Dios, Satanás logró extraviarlo. Si tengo a mi servicio mis manos y los demás sentidos, pero no los pongo a servicio del Señor, Satanás los logró extraviar. Eva fue engañada porque sus sentidos fueron extraviados. No permitas que Satanás comience a extraviar tus sentidos, porque te apartará de la sincera fidelidad a Cristo. Tengamos mucho cuidado. Que Dios me les bendiga y hasta una próxima oportunidad. No olvides seguirnos por la página oficial Iglesia Tipacoque. También nos puede encontrar en YouTube como Palabra Eterna. Que Dios me les bendiga y continuaremos con la segunda parte hablando del oído. Les espero en una próxima oportunidad.